Selenium. Más o menos así es el nombre, tal vez lo traduzco mal yo del libro en inglés, pero bueno, aquí el punto es de que viene y usted, por ejemplo, ya vio la cuestión del fotón. Y en el fotón ya se sabía la naturaleza ondulatoria de la luz, que le comentaron sobre el experimento de Hertz, ¿verdad? De que se trataba de evaluar la equivalencia entre las ondas electromagnéticas y la luz. Y se vio entonces al final de que, pues en sí, tiene carácter de onda. Aparte de que presenta lo que es la difracción, reflexión y todas esas propiedades. Luego entonces venimos y con el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, creo que es más, vienen y concluyen que, por ejemplo, pues al considerar el fotón o la luz como un paquete de energía que tiene un momento asociado, entonces puede incidir en los electrones en los átomos, ¿verdad? Y generar lo que es transferencia de momento. Entonces vino esta persona que, bueno, Louis de Broglie creo que se llama. Y viene él y menciona, bueno, dice, bueno, si nosotros tenemos esa naturaleza dual de los fotones y de la luz, ¿por qué no podría ser una característica universal de las cosas? Entonces él definió, bueno, así como ya sabemos que tiene carácter de partícula la materia, entonces, ¿por qué no le asignamos la noción de onda a los objetos? Entonces él vino y definió que la longitud de onda se podría representar de esta manera, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, creo que lo habíamos definido H, ¿cómo era el momento? HC sobre lambda, algo así, ¿verdad? Para el fotón. Entonces la misma relación estamos usando para este. Ya les digo cuál era. Si HF sobre C, el momento, ¿verdad? Entonces aquí él define entonces la longitud de onda para una materia, pero no había en este caso una forma de cómo experimental, ¿verdad? Comprobarlo todavía en el tiempo que lo propuso. Entonces, bueno, vamos a hacer algunos arreglos. Aquí, por ejemplo, lo que hacen es reescribir esto, el momento, en términos de esta cantidad. Miren, por ejemplo, le dividen el h sobre 2pi y lo reescriben de esta manera. Esto es lo que nosotros vimos como h barra, ¿verdad? Y este de aquí se mira en ondas como el número de onda. Entonces se puede reescribir como h barra k. Ok, entonces la pregunta era, bueno, si lo que dijera esta persona es cierto, ¿qué tipo de ondas son? ¿Serán similares a las ondas de sonido, a las ondas electromagnéticas? ¿Qué naturaleza debería de tener, verdad? Entonces aquí, pues lo que tenemos es esa pregunta, ¿verdad? Y ahí es donde viene la noción de la función de onda para las ondas de materia. Entonces la empezaron a representar con esta, bueno, al final se representa de esa forma. Entonces, pues esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de ondas son estas? Y bueno, a eso le llamaron las funciones de onda. Pero lo que habría que averiguar es, bueno, qué tipo de propiedades tienen estas funciones de onda. Si es posible medirlo, ¿verdad? Y qué consideraciones necesitamos para ello. Entonces, bueno, aquí pues se va a asumir que esta función de onda pues va a ser en este caso un valor que en este caso lo van a definir como un número complejo, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué se necesita definir como un número complejo esta función. Hasta ahorita solo tenemos eso, ¿verdad? Y no se sabe al final cómo es que podemos llegar a medirlo. Entonces, bueno, la idea es, si esto tiene carácter de onda, ¿verdad? Entonces
¿será que podemos aplicar las nociones de onda que sabemos nosotros? Es decir, toda función de onda, o toda función que resuelve o aplica en la ecuación de onda, tenemos entonces de que es periódica. O por ejemplo, de la forma f de x, t, a, una función senoidal, kx menos omega t. Entonces el punto es de que si usted y cualquier otro observador trataran de definir cuál es la forma o cuál es la amplitud de esta función en algún momento dado, todos llegarían a la misma conclusión. O sea, tendrían que dar el mismo valor. Es decir, que es invariante. Pero entonces lo que quisieron es como hacer un desglose algebraico, ¿verdad? Para ver si con esta noción de la longitud de onda de Broglie llegaba a concordar con lo que se conocía de las funciones de onda. Entonces lo que hacen es un esquema de lo que es las transformaciones galileanas, es decir, no consideran la parte relativista, o sea, a velocidades bajas básicamente. Y bueno, usted ya sabe esta parte, que se mueve esto a una, o sea, el marco de referencia S, pongámosle, y S', y S' se mueve a una rapidez B con respecto al otro. Entonces, aplicando esas nociones galileanas, o las coordenadas, ¿verdad?, que mirábamos, entonces tenemos, por ejemplo, que x' es igual a x menos bt. Y la premisa de Galileo era ¿verdad? La idea era que pues los tiempos eran simultáneos, ¿verdad? Los eventos siempre se medían de forma simultánea. Bueno, entonces ya con esto, lo que trataron de evaluar entonces es una partícula con un cierta cantidad de movimiento, ¿verdad? Veamos aquí un valor P. Bueno, entonces nosotros podemos derivar esta parte, ¿verdad? Y pues con eso nosotros obtenemos lo que sería una forma para lo que es la velocidad. Entonces, bueno, tenemos que, bueno, el marco de referencia S' se mueve hacia la derecha y la partícula se mueve con una rapidez, pongámosle aquí, B sombrerito, ¿verdad? Entonces ahora, bueno, asumimos que B sombrerito es positivo, que se mueve hacia la derecha, y tendríamos que el momento sería la masa por eso. Al hacer la derivada, entonces tenemos aquí, por ejemplo, el x', el dx' sobre dx y la derivada con el tiempo. Ok, entonces vamos a obtener, por ejemplo, esto, que aquí sería, por ejemplo, b', ¿verdad? Aquí sería la velocidad vista desde el marco de referencia de S', de la partícula, y el otro desde el marco de referencia de S. Y menos B es el movimiento del marco. Entonces, bueno, si a esta relación usted le multiplica la masa, ¿verdad? Entonces aquí va a tener el momento en el marco de referencia de P, de S', el momento en el marco de referencia S y el producto MB, ¿verdad? Este no le puede poner momento porque solo es el marco de referencia que está hablando ahí. Bueno, entonces ya tenemos eso. Entonces, ¿cómo sería la longitud de onda medido desde el marco de referencia de S'? Entonces, si cumpliera la relación de Broglie, entonces tendríamos que, debería usted sustituir H sobre lo que es el momento. Pero el momento en este marco de referencia estamos viendo que es P menos MB, que es distinto a lo que propone de Broglie, ¿verdad? Que debe tener esa forma. Entonces ya aquí estamos viendo de que pues no es invariante, ¿verdad? Esta función, o sea, esta noción de ondas de materia, ¿verdad? De que no podemos tratarla de la forma usual, ¿verdad? Y por eso entonces tenemos que ver otras alternativas para pues poder conocer la naturaleza de lo mismo.
Entonces, otra forma de poder demostrar esto es por lo que nosotros tenemos aquí arriba, que se le conoce la fase de la función de onda, ¿verdad? Entonces, esa fase nos ayuda a nosotros a describir, por ejemplo, cómo se mueve la onda, en este caso de sonido o de cualquier otra forma. Entonces, el kx menos omega t se define entonces como phi, y este es un número, ¿verdad? Es un número real. Entonces, si usted deriva esto con respecto al tiempo, aquí le queda kb igual a omega. O, pues con esto usted sabe la rapidez de la onda, mire, ¿verdad? Entonces, de esa manera usted sabe para las ondas mecánicas y las otras, ¿verdad? Cómo calcular la rapidez de cómo se va propagando la onda a través del espacio. Entonces, si trabajamos esta noción con lo que sería esta función de onda vista en estos dos marcos de referencia, entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que vamos o sea, obtendríamos la misma fase o no, ¿verdad? Entonces, bueno, esto se puede reescribir, ¿verdad? O sea, la fase, en este caso estamos definiéndola como phi, y aquí sería kx menos omega t, ¿verdad? Entonces esto al final, según las definiciones que habíamos hablado, entonces esto se puede escribir como 2pi sobre lambda, ¿verdad? X, menos el otro, ¿verdad? Que sería omega sobre k. Perdón, aquí sería, si lo factorizamos, por ejemplo, aquí queda k por x menos omega sobre k por t, y omega sobre k es la rapidez. Aquí tenemos 2pi sobre lambda por x menos b por t. Entonces miren que la constante esta se puede escribir en términos de lo que son las coordenadas, tanto para lo que sería pues las del marco de referencia S como para el marco de referencia S'. Entonces la pregunta es si esta relación se mantiene igual, ¿verdad? Si esto es cierto de que se mantiene, o como lo mirábamos ahí arriba, ¿verdad? Si era invariante. Entonces esa es la pregunta. Es otra forma cuantitativa de poder decir, bueno, realmente esto que estamos hablando de ondas de materia tiene la misma naturaleza que una función de onda antes vista. Entonces eso es lo que estamos tratando de resumir, ¿verdad? Bueno, entonces para phi prima tendríamos una relación similar a la que estábamos viendo acá, ¿verdad? Entonces sería 2pi sobre lambda, ¿verdad? Y pues la idea es que sea igual a lo que vimos allá, aquí, ¿verdad? Esa es la idea aquí, en lo que estamos poniendo como pregunta. Pero si lo cambiamos a las coordenadas de primadas, entonces obtendríamos, por ejemplo, de que esto sería x' más bt', ¿verdad? Y el otro, bueno, el b, recuerden, aquí lo voy a escribir un poquito mejor. Aquí lo voy a poner más grande la b, porque ese es el de la onda. Y tenemos ahora el del marco de referencia. Entonces este b mayúscula es el de la onda y este b minúscula es el movimiento del marco de referencia. Entonces tenemos esto así, mira. Ok, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, simplificando aquí nos quedaría 2pi sobre lambda, ¿verdad? Y quedaría entonces el x primado más t' por b menos b mayúscula. Pero según lo que estábamos viendo de arriba, lo que acompaña a la x es k, y lo que acompaña a lo que sería t sería el omega, ¿verdad? La frecuencia angular. Entonces estamos viendo que aquí desde este punto de vista las longitudes de onda son iguales, pero ¿qué pasa con las frecuencias? Bueno, omega prima sería 2pi b menos b sobre lambda, ¿verdad? 2pi sobre lambda, estamos viendo esta relación. No se nota la diferencia. Entonces, y bueno, esto no es igual a la relación que teníamos ahí arriba, ¿verdad? Si usted se acuerda, esto solo es, estábamos diciendo que es omega, ¿verdad? Entonces, miren, esto es distinto a omega. Bueno, entonces tenemos dos perspectivas en las cuales no está
pues cumpliendo de que en este caso usted diría que cómo evoluciona la función de onda a través del tiempo, ¿verdad? Desde el marco de referencia eh, de lo que es o sea, según la función de onda, ¿cómo va a medir usted la frecuencia angular o la evolución de la onda? Entonces, no es invariante. Lo vimos aquí con los momentos y lo estamos viendo ahora con las fases. Entonces, lo que sea que represente la característica de onda de la materia, estamos viendo al final de que no cumple esta relación. Entonces, sea la función de onda de materia, ¿verdad? Representada con esa letra sí, nos está diciendo estos dos argumentos de que pues no podemos nosotros llegar a concluir de que es independiente la medición de esta función de onda del marco de referencia, ¿verdad? Entonces, eso lleva pues a cuestionarse, ¿verdad? ¿Cómo podemos entonces saber qué función de onda representaría realmente lo que de Broglie definió como onda de materia? O sea, la característica de onda para las partículas. Entonces, bueno, luego entonces lo que se propone es cuál sería esta frecuencia, ¿verdad? Si estamos hablando de onda, tiene un omega asociado y ya estamos viendo de que no es por medio de las representaciones galileanas que se pueden llegar a definir qué es o qué valor tiene, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las frecuencias? ¿Cómo podemos medir la frecuencia de esta nueva característica de la materia? Entonces, bueno, vamos a definir lo siguiente. Entonces aquí, por ejemplo, según lo que reescribimos para la definición de Broglie, ¿verdad? Creo que llegamos a esta relación a partir de la idea de él, ¿verdad? Entonces lo reescribimos y lo escribimos de esta manera, H barra K. Para la energía se puede escribir similar, porque si se acuerdan es HF, ¿verdad? Y si lo dividimos entonces entre 2pi, entonces encontramos de que aquí se puede escribir la energía en términos de H barra y omega, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso entonces nosotros podemos saber cuál sería la rapidez de onda. Entonces, bueno, la rapidez de onda, según lo que vimos nosotros en las ondas clásicas, por decirlo así, o en las ondas de sonido, por ejemplo, o las de mecánicas, según la derivada que hicimos es omega sobre k. Entonces, si yo divido omega sobre k mediante estas dos relaciones que tengo aquí arriba, ¿qué es lo que obtendríamos? ¿Verdad? Entonces, o sea, por ejemplo, usted despeja para omega es E sobre h, y si usted despeja para acá tiene P sobre h, entonces se cancelan las h barras y le queda E sobre P. Si hablamos de forma clásica, usted diría que esto es equivalente a un medio de la rapidez v cuadrado y el otro sería mv. Pero miren la relación que aparece. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y qué nos quiere decir esto? ¿Verdad? Si aplicamos este concepto que conocíamos nosotros, ¿verdad? Para la cuestión del fotón. Pero si cambiamos la idea y trabajamos en este caso en términos de lo que sería una velocidad de grupo de ondas, es decir, estaríamos diciendo de que para poder localizar esta partícula, nosotros tendríamos que a diferentes funciones de onda, ¿verdad? Generar lo que es, como dice aquí, ¿verdad? Una agrupación de ellas y lograr entonces por la interferencia o las relaciones de estas funciones llegar entonces a condensar la función de onda a una más localizada. Entonces, de esta manera, proponen, por ejemplo, calcularlo de esta forma, que esto sea la derivada de esta función en términos de un valor específico de número de onda, y esto entonces se convertiría en la derivada de la energía con respecto al momento.
Pero nosotros podemos reescribir, por ejemplo, la energía de esta manera. Por ejemplo, si usted tiene la energía igual a 1/2 de mv cuadrado, a partir de la definición de momento, nosotros podemos despejar para B y vamos a encontrar de que nos quedaría que la energía se puede escribir como 1/2 de P cuadrado sobre M, ¿verdad? Entonces, si usted a esa definición de energía le aplica la derivada, entonces, ¿qué vamos a obtener? Entonces, usted diría la derivada con respecto a P de 1/2 de P cuadrado sobre M, ¿verdad? Entonces, si usted nota, deriva con respecto a P y le queda entonces P sobre M. Ahora, esta noción de grupo de ondas, si viene entonces a lo que nosotros conocíamos de la definición de las ondas, de las otras diferentes ondas, ¿verdad? Entonces miren aquí que lo que nos están diciendo en este caso es que nosotros tenemos que considerar esta parte de esas funciones que estamos buscando, ¿verdad? La naturaleza de estas funciones, hablar entonces en términos de agrupación de ellas. Usted va a ver ahí que en el texto ofrece, por ejemplo, lo que son diferentes funciones de la forma que hablábamos ahí arriba, senoidales. Y si usted hace una sumatoria de esas funciones, va a notar de que en algún momento va a tener interferencia constructiva y destructiva y de esa manera puede localizar lo que sería la noción de la partícula, dónde se encuentra. Y estamos viendo de que esta derivada de omega con respecto a K, entonces nos está dando la rapidez con que se mueve la onda, ¿verdad? Bueno, entonces esa es una primera idea, ¿verdad? De lo que sería pues lo que estamos buscando, ¿verdad? Que es la función de onda. En este caso le dice, bueno, si quieres localizarlo, entonces tenemos que agrupar diferentes funciones de esta manera. Ahí es donde viene la primera definición, ¿verdad? De la función de onda. Entonces nosotros vamos a venir, bueno, la definen de esta manera. Entonces, como tenemos que agrupar diferentes ondas, entonces lo que vamos a hacer es sumar todo ese paquete de ondas. Y si nosotros agregamos esta opción o esta función, esto si usamos lo de, bueno, tal vez lo de números complejos, usted va a ver que esto es equivalente a coseno de teta más y seno de teta. Ahí usted está agregando lo que es la relación de senoidal, ¿verdad? Que es lo que mirábamos allá en las funciones de onda tradicionales. Ahora, aparte de esto, le agregan una función de amplitud. Quiere decir de que para que esto llegue a localizar a la partícula, necesitamos de que pues esta relación varíe, ¿verdad? Y que genere diferentes magnitudes para que pues logre hacer la sumatoria y al final localizar la partícula. El punto es de que si nosotros tenemos una función que oscila demasiado, la contribución de ella va a ser muy, muy pequeña. Entonces, más o menos esta es la idea, miren. Por ejemplo, si ustedes tienen una función, ¿verdad? Una función f, pero ustedes le agregan o le multiplican una función periódica, entonces si fuera de este estilo, por ejemplo, senoidal, van a haber partes positivas y partes negativas. Entonces, al multiplicarlo, usted va a notar que si la función f no cambia mucho, entonces la contribución de este producto no va a ser mayor. Entonces, la idea es de que pues esta función nos dé alguna idea de la localización de las ondas, o más que todo que tenga esta forma. Por ejemplo, la idea sería que esa I de K lo que hace es entonces que no va a oscilar mucho bajo un valor específico de K0. Que va a tener algo más o menos de este estilo, como una gaussiana. De hecho, ya va a ver ustedes que esas formas son las más usadas en este caso, ¿verdad? Por las situaciones que vamos a definir luego, que van a ser condiciones, o sea, ya esto ya va a estar más asociado a la cuestión de probabilidad, ¿verdad? Entonces, el I de K es lo que mide, miren.
sea, si nosotros tenemos que la función cambia mucho, ¿verdad? Como esto, entonces este valor va a ser entonces de que la contribución sea muy pequeña, pero si está localizada en un valor de K0 bajo un número de onda específico, entonces ahí sí vamos a tener contribuciones apreciables. Entonces por eso agregan esta relación y es la que nos dice entonces, bueno, tenemos entonces la función de onda normal, ¿verdad? O la que podríamos nosotros proponer al inicio, pero le agregamos este término, ¿verdad? Todo esto basado en lo que se encontró aquí, ¿verdad? Que mediante el agrupamiento de ondas se puede generar lo que es la localización de la partícula y ahí sí le estamos dando un carácter de onda a la materia. Un poquito diferente a la clásica, ¿verdad? Ok, bueno, entonces aquí definen algo que se llama entonces el estado estacionario, que sería entonces esa característica de la I de K para poder entonces generar contribuciones a la función de onda. Bueno, entonces lo definen de esta manera, miren, en la fase estacionaria dice, ocurre cuando X se aproxima, perdón, K se aproxima a un valor K0, ¿verdad? Y la integral que se desarrolla sobre K tiene una contribución bastante grande, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que llaman la contribución esta. Entonces, bueno, estábamos hablando, por ejemplo, de que la fase se puede escribir en términos de K, ¿verdad? De esta manera. O sea, usted sabe que la fase que ustedes hablaban en la función de onda tradicional sería de esta manera, pero aquí ya estamos viendo de que esto va a variar, ya no va a ser un valor fijo, ¿verdad? Por lo que encontramos allá de la agrupación y ahora con la definición que le estamos dando a la localización de la partícula mediante esta función de onda que estamos definiendo. Entonces, bueno, aquí el punto es que eso del estado estacionario significaría entonces de que pues este valor no debería de cambiar. Entonces lo que hacen es evaluar la derivada de esto con respecto a K y esta derivada debería dar 0, ¿verdad? Eso le llaman el estado estacionario, es decir, que no debe de oscilar mucho. Si usted tiene una función de esta manera, entonces tendríamos que la fluctuación sería muy grande y va a tener este problema al final al multiplicarlo con la función exponencial. Entonces aquí al derivarlo, miren que aquí les queda la derivada de esto con respecto a acá, ¿verdad? Y aquí sería bajo un valor particular, ¿verdad? K0 de número de onda. Entonces al tener esto, miren que lo que se convierte es en esta relación. Pero esto para nosotros es lo que conocíamos como la velocidad de grupo. Entonces aquí nos está diciendo, miren cómo evoluciona la partícula, solo que ahora sería con esta noción de velocidad de grupo. Y eso es lo que trata de pues representar estas dos funciones, ¿verdad? A lo largo de esa integral que va sumando para todos los valores de número de ondas que nosotros necesitemos para localizar la partícula.